Muy buenas tardes, jóvenes. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este video. Este video, como ustedes pueden ver, se trata de los hidrocarburos, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, más propiamente los alcanos. Pero también vamos a ver una pequeña introducción de qué son los hidrocarburos, ya que es una fuente principal que tenemos en nuestro país, el petróleo y el gas natural. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que están formados principalmente por el carbono y el hidrógeno, como ustedes pueden ver. Se utilizan en la fabricación de materiales con los que hacemos nuestra vida más fácil. Por ejemplo, tenemos la gasolina, el diésel, las parafinas que se utilizan en la fabricación de velas. Entonces, estos son elementos que son importantes, ¿no?, en nuestra vida diaria. Ahora, todos los hidrocarburos se dice que son orgánicos porque su origen proviene de la desintegración de plantas y animales y restos fósiles que se han formado en millones de años bajo la superficie de la Tierra. Ahora, aquí en la gráfica ustedes pueden ver que tanto el petróleo como el gas natural son las principales fuentes de energía de los hidrocarburos, o sea, son sus principales elementos que podemos extraer de la naturaleza. Tanto el petróleo como el gas natural son compuestos que no son renovables, ¿no? Porque una vez que se extrae toda la reserva que hay en cierto espacio, ya no se puede volver a generar en ese espacio. De aquí a millones de años recién pudiéramos volver a generar. Por eso es que no son renovables, ¿no? Dentro de los métodos de obtención están, inicialmente tenemos la búsqueda de yacimientos. Eso se hace mediante estudios de las superficies terrestres, satelitalmente. Eso hacen los yacimientos petrolíferos de cada país, quienes hacen la investigación. Una vez que encuentran posibles lugares que tienen características que donde ellos hacen un estudio y ven que esas características pueden tener alta probabilidad, entonces empiezan la perforación. Cuando, cuando se empieza la perforación, ellos lo hacen mediante mediante un equipo que tiene una altura de unos 50 metros, el equipo de perforación, que tiene una polea móvil, que tiene un tambor que permite que vaya rotando, que vaya girando este, la, el tubo de perforación. Entonces, ese es el equipo que ellos utilizan. Luego de la perforación, durante la perforación, la broca que utilizan para perforar, perfora más o menos unas distancias de entre 350 a 600 centímetros por hora. Esto es en la etapa de la perforación. Esos son como 6 metros por hora va perforando. Entonces son equipos bastante fuertes para la perforación. Una vez que perforan, ellos conforme van perforando, van introduciendo unas tuberías de revestimiento en los pozos para evitar que las paredes se caigan, ¿no? Esas tuberías tienen hasta, dependiendo, 12 metros de longitud y el diámetro varía dependiendo de la profundidad del pozo, ¿no? Entonces van uno tras otro, conforme van cavando, van introduciendo estos tubos de 12 metros de longitud. Una vez que han introducido y ya han llegado hasta donde ellos desean, donde se encuentra la reserva, empieza la extracción. Durante la extracción, ellos utilizan unos aparatos de bombeo, donde esos aparatos de bombeo empiezan a bombear, a bombear, a bombear, hasta llevar a través de unas tuberías, todo ese bombeo, llevan unas tuberías, transportan el petróleo y el gas hacia unos lugares de almacenamiento que son contenedores especiales, donde en esos contenedores especiales separan el agua
el petróleo y el gas. O sea, porque el gas está en forma gaseosa, el petróleo en forma líquida y también tiene agua. Entonces hacen la separación de estas tres fases que se colocan en contenedores especiales y estos son enviados luego a refinerías, ¿no? Donde ahí se realiza el procesamiento de refinación, porque así en forma cruda entonces no pudiéramos obtener muchos productos. Cuando es refinado recién obtenemos variedad de productos. Y una vez ya procesado, se procede a la comercialización. Nuestro país exporta a Argentina, a Brasil, a Perú. Entonces somos un país exportador, ¿no?, de gas natural. Los tipos de hidrocarburos extraídos y sus usos. Según el número de carbonos que tengan en su estructura, se va a llegar a formar la sustancia, ¿no? Aquí si se fijan en el cuadro dice menos de 5 carbonos, tendríamos el metano, el etano y el propano. Ahí, por ejemplo, el metano, es un compuesto que es un gas incoloro y muy inflamable, es más ligero que el aire y se produce por la descomposición, como ya dijimos, de materia orgánica, ¿no? Esto se emplea como combustible para producir, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, amoníaco, acetileno, formaldehído, entre otros. Entonces, tanto el metano, el etano y el propano son gases que se utilizan principalmente como combustible, por ejemplo, el propano para el gas licuado de petróleo. Entonces, son compuestos que se utilizan dentro del hogar, están presentes. Ahora, si el compuesto tiene más de 5 carbonos, entre 5 y 20, formarían, por ejemplo, la gasolina, el queroseno, el gasóleo o diésel, que es lo mismo. Si tiene más de 20 carbonos, formarían parafina, formaríamos el combustóleo, que el combustóleo es un compuesto que se utiliza, como dice ahí, principalmente para las empresas, para las grandes empresas como las refinerías, combustible para refinerías, para principalmente las refinerías y se me fue el nombre, las empresas bastante grandes que utilizan bastante combustión, sería, ¿no? El combustible, por eso dice combustible para canteras. El asfalto sería otro que utilizan para la pavimentación, que el asfalto es un compuesto negro, viscoso, mezclado con arenilla, utilizan para la pavimentación de nuestras calles, ¿no? Han visto el que es bastante negrito, ese sería el asfalto. ¿Por qué es importante los compuestos orgánicos? Porque están presentes en más de un 95% de las sustancias químicas conocidas. Hasta hoy el carbono está presente en todas las sustancias conocidas. De un 100% está en un 95%. Todos los compuestos responsables de la vida, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, vitaminas, son sustancias orgánicas. Entonces, fíjense, el carbono está presente en todos ellos. Es utilizado en la industria química, juega un papel muy importante en la economía mundial. Recientemente ha habido una baja bastante del precio del barril de petróleo y eso está afectando mucho a los países. ¿Por qué? Porque es fuente principal de su economía. Ahora, una de las características del carbono, que su símbolo es C, como ustedes ven aquí, es la tetravalencia. Tetra viene de 4, entonces quiere decir 4 valencias. Sabemos que el carbono vale más 4. Y ese mismo más 4 nos indica que tiene 4 enlaces. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4. A cada costado tiene enlaces. Ahora aquí, por ejemplo, se representa un átomo de carbono, y como ustedes pueden ver, tiene los 4 enlaces, donde cada enlace se rellena o está conectado, enlazado a un hidrógeno cuando es un carbono simple, porque hay carbonos compuestos que son reemplazados por nitrógeno, por azufre, por cloro, cualquiera de estos enlaces puede ser reemplazados por ellos, pero cuando hablamos de los hidrocarburos simples, solamente hay en sus enlaces carbono e hidrógeno, nada más. Ahora, la vida debe su existencia a la llamada tetravalencia del carbono. ¿Por qué? Porque esta es una capacidad que tiene el carbono para poder enlazarse
con otras 4 especies distintas, formando así un sinnúmero de compuestos. En los simples, como por ejemplo el petróleo y el gas, tenemos solo carbono e hidrógeno. Pero si es que hubieran otros compuestos, como el nitrógeno que les decía el azufre, estaríamos hablando de otros compuestos orgánicos y son un sinnúmero e infinidad de compuestos que se pudieran llegar a formar. ¿Qué son los alcanos? Que son los primeros hidrocarburos simples que vamos a ver. Son hidrocarburos saturados formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos entre sí mediante enlaces sencillos. Su fórmula general es esta, miren. Tenemos carbono, la C, hidrógeno. La N representa cualquier número. Por ejemplo, yo digo que la estructura tiene un carbono, entonces aquí en vez de N pongo 1. Ponemos hidrógeno, que el hidrógeno lleva 2 por N. Si aquí dijimos que había una estructura de carbono, decimos 2 por 1, 2, más 2, 4. En total mi estructura sería carbono 1, hidrógeno 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un átomo de carbono con 4 hidrógenos. Ahora, si a este carbono le añado otro carbono y otro, entonces esto va a seguir creciendo, ¿no? Esta es infinita la cadena. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4. En vez de n ponemos 4. Aquí ponemos 2 por 4, serían 8, más 2, 10. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces vemos que corresponde, porque mira aquí tengo 3 hidrógenos, más 2 son 5, más 2, 7, y más 3 que hay aquí, 10. Entonces mi fórmula general está correcta y nos indica exactamente cuántos carbonos hay en la fórmula, y haciendo esta pequeña operación nos indica cuántos hidrógenos tenemos. Los alcanos están presentes a partir del hexalcano, del carbono 16, en adelante, dice, está en los componentes más importantes del aceite combustible, del aceite lubricante que se utiliza para los motores. Ahora, también hay otros alcanos que se utilizan para la fabricación de velas, como la cera de parafina que utilizamos en las velas. Y otro aspecto importante de los alcanos es que está presente en la composición del gas natural y del petróleo. Por ejemplo, en el gas, miren, el metano, que es uno de los principales alcanos, está en un 89% en el gas natural. El etano, que es igual a un alcano, está en un 8.9, el propano en 0.13, el butano igual, el pentano igual. Entonces, principalmente son metano, etano, propano, butano y pentano. El nitrógeno y el dióxido de carbono están igual en proporciones pequeñas, pero principalmente el gas natural está formado por alcanos. Ahora, ¿cómo se nombran los alcanos? Los alcanos se nombran, como ustedes pueden ver este cuadro acá. Aquí estos números nos indican las cantidades de carbono. Ahora, por ejemplo, si un alcano tiene un carbono, vamos a utilizar el prefijo met, ¿ya? Si un alcano lleva 2, vamos a utilizar el prefijo et, la e y la t. Si lleva 3 carbonos, pro. Si lleva 4, but. Solamente la parte resaltada con azul. Ahora, como estamos viendo el tema de alcanos, la terminación de los alcanos para nombrarlos sería ano. Entonces, al met se añade ano y sonaría metano. Cuando avancemos a otro tema, por ejemplo, alquenos, que la terminación es eno, vamos a decir met más eno sería meteno, propeno, propino. Cuando avancemos, por ejemplo, alcoholes, sería ol, metanol, etanol, propanol. Entonces, por eso es que es muy importante, como dice aquí, la raíz más el sufijo. El sufijo es de acuerdo al grupo de temas que estamos avanzando. En este caso, metano, etano, con 3 sería propano, con 4 butano, y fíjense ustedes, de forma infinita, se van nombrando de acuerdo a la cantidad de carbonos que llevan nuestras fórmulas. Yo les pediría que ustedes memoricen hasta el 15 por lo menos. Es muy importante hasta ahí. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fórmula de los alcanos? Tenemos las desarrolladas, que son estas,
que nos muestra los carbonos unidos por simple enlace, porque esta es una característica de los alcanos, el simple enlace, donde con un solo guioncito se unen entre sí, fíjense, guión, guión, guión entre sí. Y de la misma forma tenemos los enlaces de los hidrógenos, todos son simples. Ahora, esta es desarrollada, ¿por qué? Porque muestra todo lo que hay en la fórmula. La global es la que hicimos hace rato, donde multiplicamos. Por ejemplo, para esta correspondía en vez de N, 4, porque hay 4 carbonos. Y aquí decíamos 2 por 4, 8, más 2, 10. Entonces anotábamos C4H10. Esta es una fórmula global o general. Y tenemos las fórmulas semidesarrolladas, que son estas que están acá, donde en vez de anotar los hidrógenos a los costados, como ustedes pueden ver aquí tenemos, miren, 1, 2 y 3. En vez de anotarlos a los costados, lo anotamos el carbono al lado del hidrógeno con el número 3. Luego mantenemos el enlace que vemos aquí, mantenemos, y al lado se anota el carbono que está presente en la fórmula, y los dos hidrógenos que acompañaban a esta fórmula los anotamos a su lado. Y así procedemos con lo demás. Y al final va a sumar la misma cantidad. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. Carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, ¿cómo se nombraría este compuesto? Como tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, sería, si nos fijamos en el cuadro anterior, el 4 sería but. Sería terminado en ano, butano. Entonces, está bien aquí. Butano sería el compuesto. Si fuera una cadena con 5 carbonos, dijéramos pentano. Si fuera con 6 carbonos, hexano. Y así vamos avanzando, ¿no? En la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, una fórmula de alcanos con ramificaciones. Mire, cuando se le dé esto pareciera bastante complicado. Lo que tenemos que hacer es nombrar este compuesto, pero ¿cómo vamos a nombrar? Lo primero que debemos hacer es elegir la cadena principal. Ahora, la cadena principal será la que contenga más átomos de carbono y en caso de igualdad, la más ramificada. Lo que tenemos que contar es cuántos carbonos hay. La más larga, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tomara la lineal son 9 carbonos. Veamos otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descartadas, son muy pocos. 4, 5, 6, 7. Vemos que, a ver aquí por ejemplo, ya hemos avanzado en esta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta sería la más larga, empezando de aquí, siguiendo esta forma. Entonces, una vez que la ubicamos, enumeramos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego que enumeramos los carbonos, vemos qué es lo que nos sobra. Miren, nos sobra esto, nos sobra aquí, nos sobra toda esta cadena, toda esta otra y toda esta otra. Todos esos sobrantes que vemos a los extremos de nuestra cadena principal se llaman radicales. Los radicales se nombran con la terminación il. A estos prefijos que vimos hace rato, med, pro, but, le añadimos il. Por ejemplo, si hubiera un compuesto como el de aquí, con solamente un carbono, dijéramos metil. Si vemos que hay aquí como con 2 carbonos, dijéramos etil. Aquí 3 sería propil. Entonces, de esa forma tenemos que ir viendo los radicales. Ahora aquí veamos los radicales. ¿Cuántos hay a veces que se repiten? Por ejemplo, aquí tengo uno, este igual se repite y este igual. Son 3 que tienen un solo carbono. Eso es importante agruparlos. Luego ver también el orden alfabético. Por ejemplo, metil, metil, metil. Etil sería de 2 y propil de 3. Entonces aquí el orden alfabético sería bastante importante. La E va primero, la M después, la P después. Ahora para nombrarlo, mira aquí está nombrado. Tenemos la principal, que es esta, de 10 carbono. Luego lo que se empieza nombrando son las ramificaciones. Esta sería la más corta, etil. Entonces se dice en qué número está ubicado, en el 6. Entonces pongo 6 y se separan números de letras con guiones. 6 etil, otra vez guión. Y me fijo lo que estas otras que dijimos que la M era después. Hay 1, 2 y 3.
Para representar esas tres ponemos los números. ¿En qué números estarán? Primero están el 3, luego el 4, luego el 6 y ponemos 3,4,6 guión. Y como estos son tres números, ponemos tri y luego el elemento que es el radical, que es metil. Guión, que nos falta el 5, aquí que hay, propil, 5-propil. Y por último, como ya no hay más ramificaciones, el nombre de la cadena principal. Bueno, eso sería todo. Parece bastante complicado, pero no es, conforme vayamos viendo los temas, practicando. Entonces vamos a ver qué vamos a entender. En el siguiente video vamos a practicar la fórmula general de mi desarrollo.